Hola, soy Francisco Escobar Guerrero, hago parte del curso de computación gráfica. Este es el desarrollo de la actividad paso 3 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como se menciona en la guía, en el paso 3, este es el desarrollo o vamos a explicar cómo se desarrolló el programa para para hacer gráficas primitivas, líneas, círculos, polígonos y acoplamientos. Entonces, simplemente es una vez ya hemos instalado todo lo necesario para funcionar, para hacer funcionar nuestro IDE de desarrollo, en este caso NetBeans, simplemente vamos a crear un proyecto nuevo, en este caso Java with ANT y aplicación. Siguiente, le damos un nombre, lo guardamos en una carpeta y finalizamos. Aquí yo ya he creado mi programa, se llama Gráficas 2D. En este caso tengo una clase principal donde se encuentra nuestra interfaz gráfica y una clase Java denominada Dibujar 2D. Entonces voy a describir primero, simplemente lo que hice aquí fue agregar un separador, un panel de separador, divisor de paneles. Y aquí podemos ver cómo agrego uno, 2, 3, 4, 5 botones para llamar a cada una de las funciones, en este caso líneas, círculos, polígonos y acoplar. He agregado un botón limpiar para poder ver cada una de las gráficas, solamente para verlas solamente a ella. Entonces, este panel le he dado un fondo negro para poder contrastar con las líneas que se van a dibujar. Simplemente en la clase dibujar 2D Java, aquí ya es importante mencionar que para poder hacer el desarrollo de las gráficas se debe importar la librería Graphics. Bueno, aquí he agregado una que se llama color, otra que se llama polígono para poder... Color nos sirve para darle color a las líneas y esta es necesaria para poder desarrollar los polígonos. Entonces, simplemente en nuestra clase creamos un método público estático, lo he llamado línea 2D, donde le envío, donde se generan varios parámetros, ¿no? Entonces, donde se envían varias variables desde cuando se llama la función. Entonces, aquí está nuestro objeto de gráfica denominado G, las variables enteras x1, y1, x1, y2. Lo que vamos a dibujar aquí es una línea. Entonces, simplemente estamos pidiendo los puntos en las coordenadas x y y de cada de un punto inicial y un punto final. Entonces, a nuestro objeto gráfico, a nuestra gráfica objeto, simplemente le asignamos un color con g.setColor, color, y aquí simplemente le damos el color que nosotros queremos. Pero para dibujar la línea ya llamamos al método drawLine. Entonces aquí ya nos pide, ya es donde se ubican las variables o los puntos que vamos a dibujar. Entonces aquí está x1 nos da el primer punto y x2, y2 nos da el segundo punto. Entonces, esto me dibuja una línea. Ahora sí, creamos otro método público denominado círculo 2D. Entonces tenemos lo mismo, tenemos la gráfica y las variables asociadas a ese tipo de método o a ese tipo de gráfica. Entonces, en este caso, como tenemos un círculo, simplemente vamos a pedir el punto de inicio desde donde se va a empezar a dibujar y el diámetro. En este caso, pues para que sea un círculo perfecto, simplemente tomamos el mismo dato. Entonces aquí nuevamente setColor.white, entonces lo vamos a dibujar en color blanco y utilizamos el método drawOval. Como pueden ver, tiene cuatro parámetros. Los dos primeros, x1 y y1, pues me ubican su posición dentro del panel, dentro de la ventana, dentro del programa. Y los puntos y2, y2, o bueno, en este caso x1 y y1, perdón, y2, me definirían el diámetro, ¿sí? Del óvalo. En este caso, como lo mencioné, como estamos tomando el mismo valor, entonces el círculo va a ser simétrico. Entonces no va a ser un óvalo exactamente, sino un círculo.
Posteriormente, nuevamente agregamos un método público estático para dibujar un polígono. En este caso el método se llama polígono 2D. Y aquí es particular, o es un poco más complicado. Aquí al polígono no le vamos a enviar variables o valores enteros como nosotros lo estábamos haciendo en las líneas y en los círculos. Lo que le vamos a enviar es un objeto denominado polígono. Ese objeto polígono va a tener varios atributos, entre ellos varios array y un valor entero que me va a dar los puntos, me va a dar los puntos de los distintos puntos del polígono. Entonces un polígono es una figura que contiene varios lados. Entonces, cada uno de esos puntos me va a dar un lado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del polígono que nosotros queramos, si queremos un polígono de 6 lados, pues damos 6 puntos distintos. Entonces, en este caso, instanciamos la variable polígono en la clase principal, definimos el set color, en este caso verde, y a través del método drawPolygon hacemos nuestro o podemos graficar nuestro polígono. Y aquí está el objeto que nosotros le enviamos desde la clase principal. He creado otro método público que lo he llamado limpiar 2D. Simplemente este no recibe ningún parámetro. Lo que estoy haciendo es crear un rectángulo del tamaño del panel de color negro. ¿Sí? Este método fillRec me permite generar un rectángulo, no solamente la línea, sino con relleno. Entonces, el color con el que lo estoy rellenando es de color negro. Entonces, simplemente le digo que me dibuje un polígono desde la posición 00, desde la posición 00 hasta la máxima posición del tamaño del panel 610 por 410. Y eso hace que cada vez que yo presiono el botón limpiar, simplemente se va a sobreponer un fondo negro sobre la imagen anterior y eso me va a dar la sensación de que estoy limpiando la pantalla. Entonces, esta es la clase, aquí hemos definido cada uno de los métodos y las variables que nos pide cada uno de los métodos para dibujar de la librería Graphics, que nos permite graficar las figuras primitivas. Entonces simplemente en la clase principal, ya una vez ubicado el panel, los botones, desde cada uno de los métodos, en este caso pues desde el método click, cuando se presiona el botón, por ejemplo línea, entonces desde el evento click, entonces llamamos a la función línea 2D y le pasamos los parámetros que nosotros hemos establecido. En este caso le estoy diciendo que al método línea 2D me envíe en el panel que he denominado JPanelGraphic, me envíe la gráfica, el parámetro gráfico, el objeto gráfica con estos elementos, con estas variables, con estos puntos. Entonces, el primer punto, ya lo había mencionado, el X1, Y1, representan la posición, el primer punto desde donde va a empezar a dibujar, y el X2 y Y2 representan el punto final donde termina la línea. Entonces, en este caso he dibujado varias líneas para este caso. Aquí volvemos nuevamente sobre el botón en el evento clic, el botón círculo. Entonces simplemente volvemos a llamar a la clase, el método se llama círculo 2D, le enviamos le solicitamos el parámetro graphics en el que se represente en el panel JPanel Graphic con estos parámetros. Entonces aquí está nuevamente. Los dos primeros representan la posición desde donde se va a empezar a dibujar y en este caso el tercer valor representa el diámetro de nuestro círculo. Entonces aquí como podemos observar tenemos tres círculos de distinto tamaño y en posiciones distintas de la pantalla. Entonces, siguiendo, tenemos aquí el botón, el evento clic del botón polígono. Entonces aquí es donde instanciamos el objeto polígono.
Entonces, como el objeto polígono o para dibujar un polígono requerimos de un array de varios puntos, entonces lo que hacemos aquí es instanciar un array de tipo entero con 6 valores. O sea, en este caso estoy dibujando un polígono de 6 lados. Instanciamos el objeto polígono con los valores. Este último valor representa pues el número de lados. Tiene que coincidir. Si estamos ingresando 6 puntos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debe coincidir. No puede ser 7 o más o menos. Tiene que ser el mismo número de valores que estamos ingresando en el array. No puede ser distinto porque nos va a dar error. Entonces aquí simplemente como estoy graficando dos polígonos, tenemos punto x1, entonces aquí estoy dando otros valores para esos puntos. Son 6 igual, entonces colocamos 6 y aquí simplemente llamamos a la clase, instanciamos la función, llamamos a la función polígono 2D, solicitamos que en el panel graphic nos muestre el objeto graphics, el objeto G de nuestra, o sea, nuestra gráfica, y le enviamos como parámetro nuestro objeto instanciado como polígono. Entonces, polígono 1 es este y polígono 1 es este de acá abajo con estos valores. Entonces, en este caso ya tenemos todo configurado para que podamos hacer la representación de las distintas gráficas primitivas. En el último botón, acoplar, en el evento clic del botón acoplar, ya básicamente lo que hacemos es dibujar a través de las distintas o de los distintos métodos instanciados en la clase dibujar 2D. Realizamos la figura solicitada que se encuentra en la guía. Entonces simplemente pues aquí en este caso ya he dibujado las 4 líneas, las líneas que las atraviesan, los círculos en las esquinas, y ahora sí simplemente pues limpiamos, ejecutamos, compilamos y ejecutamos nuestro programa. Entonces ahora una vez tenemos aquí nuestro panel, podemos ver que al presionar el botón línea, pues nos muestra las 3 líneas que nosotros habíamos descrito en nuestra clase principal. Aquí están las 3 líneas. Limpiamos la pantalla. Entonces aquí podemos ver ya en el botón círculo los 3 círculos de distinto tamaño. Limpiamos nuestra pantalla, tenemos la opción de polígono y aquí nos muestra los polígonos. Entonces miren, es un polígono un poquito complicado hacerlo porque los valores fueron calculados pues tratando de que se, se realizara un hexágono pues de manera clara, ¿no? Entonces se sumó valores constantes a cada uno de los lados para poder ubicar cada uno de los puntos y que fuera una figura eh, plana, clara, ¿sí? No como en este caso, aquí simplemente se escogieron en cada uno de los puntos, se escogió números arbitrarios, o sea, se cogió números al azar, se los ubicó y este es el resultado. Es un polígono, es una figura geométrica de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, pero la distribución de los puntos pues es distinta. Esta es un poco más ordenada, ¿sí? Limpiamos nuestra pantalla y ahora sí la imagen acoplar. Entonces en este punto ya podemos ver la implementación de los círculos, las líneas, los cuadros. Entonces podemos ver cómo cada uno de los cuadros, cada una de las líneas forman un cuadro, las líneas transversales y los distintos círculos. Y simplemente limpiamos la pantalla y ahí podemos ya ver todo sobrepuesto.